Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es, aunque no lo parezca, Balón a Tierra femenino, porque flanqueado estoy por Pica, por Rubén y bueno, con Iván a los mandos, también con bueno, pues un espectador de lujo, Víctor, y bueno, pues Luis al habla para todos vosotras y vosotras. Vamos a repasar un poquito pues cómo ha ido la temporada para los equipos madrileños, especialmente de todas las categorías, desde bueno, pues desde la madrileña que ha ascendido a Segunda Federación, los tres grupos, Primera Federación, Liga, Copa, Champions, y a debatir un poquito pues en qué situación está el fútbol femenino, qué salud tiene pues a lo largo de esta temporada y bueno, pues reflexionar ya que pues termina un añito más. Bueno, pues voy a saludar aquí a mis compañeros hoy de aventuras. Pica, ¿qué tal? Hoy haces triplete, ¿no? Doblete prácticamente. Hoy voy a cobrar aquí, vamos, lo más grande. Me va a pagar Iván, no veas qué sueldo, me tiene explotadísimo. Bueno, horas extras total. Igual que Rubén, muy buenas. Muy buenas, Luis, y veremos a ver qué nos ha deparado esta temporada y lo que queda por terminar del fútbol femenino. Pues vamos a empezar sin más dilación a hablar de uno de los equipos protagonistas. Vamos a comenzar por la categoría más baja de las que tratamos, con el ascenso de Villaviciosa de Odón a Segunda Federación. Aquí mencionar que el campeón de este grupo séptimo, que ahora es, digamos, como esta tercera división, depende de la Federación Madrileña, ya no depende de la española, pero este ascenso hace pues que Villaviciosa de Odón pues esté en el fútbol, digamos, semiprofesional del femenino. Todavía le queda un poquito, pero bueno, digamos que vamos a ponerlo con la botella medio llena. En ese aspecto, felicitar a Olimpia Las Rozas B, que fueron las campeonas, lo que pasa que no pueden ascender porque su primer equipo pues milita en esta categoría. Así que enhorabuena a Villaviciosa de Odón. ¿Y qué os parece un equipo que era raro que estuviera en esa categoría? Ya tenía nivel por las jugadoras que tiene de estar en Segunda Federación y lo habría hecho bien, creo. Bueno, este equipo le conozco un poco porque de los pocos partidos que he visto este año de fútbol femenino ha sido al Villaviciosa, que fui a cubrir una cosa de federación y les estuve viendo precisamente con el Olimpia. Y bueno, jugadoras de mucho nivel como Ali Garcés, Amparo, que habían estado ya en el Pozuelo, yo las conocía personalmente, pero luego tenía a Marina Sedano, si no me equivoco, Contre en la portería. Al final había muchas jugadoras caras conocidas del fútbol de Madrid. Y yo creo que todavía está Natalia Villena, que luego lo dejó. Hubo también cambio en el banquillo a mitad de temporada, con lo cual creo que la apuesta de Villaviciosa era ascender sí o sí. Creo que era un equipo que si no cometía muchos errores lo iba a pelear hasta el final. Y al final, mira, además en un playoff que he visto que han tenido que ir a las islas, que no siempre es fácil, porque ir a las islas, a los equipos madrileños se les ha atragantado, por lo menos en masculino, muchas veces. Así que un meritazo, me alegro mucho, sobre todo por Juan Carlos, que lleva muchos años ahí en Villaviciosa trabajando y creo que merecen el ascenso, por supuesto. Ascenso complicado porque, claro, en estas categorías, aunque quedes campeona de grupo, pues tienes que jugar un playoff. En este caso tocó con un filial, además que los filiales pues también se pueden atragantar porque bueno, tienen menos presión en estos partidos, etcétera, y ganaron la ida y ganaron la vuelta. Rubén, ¿qué te parece? Y además, bueno, tú lo has comentado desde el principio de los tiempos, que una de las jugadoras pues pasó por nuestro programa, Sí. otras cuantas estuvieron en nuestro evento, es decir, es un equipo ¿Verdad? muy cercano a Balón a Tierra. Sí, sobre todo estamos hablando de Nadia, ¿no? Que estuvo en Las Rozas, se marchó fuera de España a jugar, volvió a jugar a nuestra liga, pero sobre todo al Villaviciosa. Y con este Villaviciosa esperemos que tenga una buena temporada en la temporada que viene y se mantenga, aunque sea consiga la permanencia en segunda ref, y veremos a ver dónde acaba ese Villaviciosa. Bueno, Y sobre todo los filiales que hemos hablado, el Atleti B femenino ha conseguido la permanencia, el Madrid también ha conseguido la permanencia. ahora hablamos de esas categorías. Entonces, por cerrar con Villaviciosa de Odón, darle la enhorabuena. Sí. Las esperamos para la temporada que viene en una categoría que seguimos todos los fines de semana.
y por lo tanto, bueno, pues aunque de reojo estábamos siguiendo ese grupo séptimo de Madrid, pues ahora con mucha más razón. Pasamos a la segunda federación que comentaba Rubén. Ahí hay 3 grupos. Ha habido de todo. Se ha arreglado un poquito la cosa al final, porque bueno, pues parecía que podía haber más dificultades. En el grupo primero, grupo de filiales, Atlético de Madrid C y Madrid Club de Fútbol Femenino B. Los 2 equipos se han mantenido sin problemas de última hora. El Atlético de Madrid C un poquito mejor en la tabla, pero bueno, ya con prácticamente los deberes hechos, el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino pues también se ha salvado sin problema de último partido ni nada. Con lo cual, en un grupo y en unos grupos como es la segunda federación, que ya son bastante complicados porque requiere muchos viajes, porque ya estás jugando con equipos que no son de tu localidad, pues bueno, son un filial C y en este caso el del Madrid Club de Fútbol Femenino, que podemos decir que han tenido una nota notable en la temporada. No sé qué os parece, digamos, el trabajo, hablando ya un poquito de lo que puede ser las categorías inferiores, las canteras, al final del fútbol femenino madrileño, que es lo que de alguna manera tiene que hacer lucir a los equipos de primer nivel, que quitando uno, que luego lo comentaremos cuando hablemos de la primera división, pues parece que los 2 más potentes están a verlas venir. Bueno, en primer lugar, y un paréntesis, es que en la segunda federación femenina se hacen mejor las cosas que en la masculina, porque los equipos madrileños están divididos y con lo cual no origina el caos que ha originado en la masculina con los arrastres. Yendo a este grupo, creo que al final Atlético de Madrid y Madrid ya tienen una estructura bastante sólida para poder tener plantillas competitivas y que al final la base que tienen por debajo es algo muy estable, trabajado de muchos años, y aunque puedas tener un año malo y que te pueda costar pelear un descenso, que puede pasar, porque viene la generación un poquito más menos competitiva a lo mejor, pues yo creo que son equipos que no les colocas en las quinielas de sufrir normalmente, ¿no? Entonces, para mí no ha sido ninguna sorpresa. Me alegro porque cuanto más equipos madrileños en categoría saltan mejor, pero creo que son estructuras muy potentes en el fútbol nuestro que tenemos. ¿Qué te parece a ti, Rubén? A mí a mí me ha gustado mucho en esta segunda federación es el Madrid C, ¿no? El Madrid Club de Fútbol Femenino C. Sabemos cómo juega también el primer equipo, tiene una buena estructura. Es el B. En segunda federación el B. El B, ya sabemos que en el B el también... Madrid CFF B. Madrid Club de Fútbol Femenino. Es que quiere distinguirlo del Real Madrid. No, pero el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene una buena estructura. Ya sabemos que la familia Ulloa y ahora con Sánchez Vera de entrenador en el primer equipo también ha ido mirando jugadoras del filial que han ido convocadas tanto dinámicamente en los entrenamientos semanales y con la temporada que está haciendo también el Madrid Club de Fútbol Femenino. Para mí es una buena nota. Pues sí, vamos al grupo 2, que es donde hemos pinchado, no todos los equipos, porque aquí se salva con honores el Club Deportivo Samper, equipo pues muy querido, de Coslada, que también comentaremos luego algo sobre el Coslada, no el Samper, sino el Coslada también, aprovechando que tenemos aquí a Pica. Desde luego fenomenal el Samper, que se ha salvado en un grupo bastante complicado. Aquí descendió, bueno, alguna jornada antes del final el Futbolellas de Torrejón, que le deseamos mucha suerte para la próxima temporada, un club también muy bien organizado, pero que bueno, pues este año pues empezó ya muy torcido y no ha conseguido enderezar la dinámica y bueno, pues descenso a este grupo séptimo del que sale Villaviciosa de Odón y ha descendido, digamos, por méritos deportivos el Rayo Vallecano, que parece mentira decirlo, o sea, no el B, no el C, el Rayo Vallecano, ese equipo campeón de Liga, campeón de Copa, el Rayo Vallecano. En fin, estamos a expensas de ver por temas de arrastres, porque descendió en primera ref el AM de Lérida y bueno, pues eso arrastra al B, que estaba en el grupo del Rayo Vallecano, pero según las normas de la federación hay cierta controversia de si
se salva el equipo del mismo grupo, en este caso el Rayo, que fue el mejor clasificado de los descendidos, o el que más puntos tenía dentro de los 3 grupos, en cuyo caso quien mantendría la categoría es el Real Avilés del grupo 1. En todo caso, pues decepcionante temporada del Rayo Vallecano. No vamos a apuntar a las jugadoras, porque cuando hay descenso tras descenso tras descenso, pues hay algo que no funciona en las tripas de esa estructura de club. Y bueno, no sé qué opinión nos merece, sobre todo, la situación del Rayo. Bueno, por hacer análisis a todo lo que has dicho, que no dejarme nada, sobre la EM, yo les vi trabajar el año pasado con el míster, con Rubén, que me lo presentaron y le conocí, me tomé un café con él, me pareció un tío bastante muy buen entrenador y peculiar, pero este año volvía a mitad de temporada en una situación crítica de la EM y bueno, lo estuve siguiendo y no lo ha enderezado de milagro, porque al final estuvo muy cerquita de salvarlo, ¿no? El Samper, pues por supuesto enhorabuena, las vemos trabajar nosotros 2 días a la semana porque coincidimos en el campo y además hay jugadoras que yo conozco también de Pozuelo y bueno, estás pendiente, también a Bárbara que la veo por allí y bueno, el primer día que llegué a Corlada lo primero que hice fue darle un abrazo y me alegro un montón, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Samper. Y hablando del Rayo, pues un poco al revés de lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, si hablábamos antes de estructuras como el Atleti y el Madrid, creo que el Rayo hace años que abandonó su estructura femenina, la dejó, bueno, no la abandonó, sino la dejó ahí, que pues como me pasa a mí con las plantas, que a veces me olvido de regarlas y entonces se me mueren, ¿vale? Entonces mi madre me dice que me compre plantas de plástico, que no se me van a morir. El Rayo es un poco una planta. Si no la riegan, si no la cuidan, si no la miman, y no es solo regarla, sino que también pues hay que hacer más cosas, pues al final se va yendo. Y a mí me da mucha pena. Yo no tengo un apego al Rayo Vallecano como gente que ha podido jugar o entrenar allí, pero sí que conozco a mucha gente que vive mucho el Rayo y que ves al primer equipo que se mete en una final europea masculino y llena Vallecas y tal, y ves al femenino cómo se está muriendo cuando hace 20 años a lo mejor era el primero o el segundo equipo más importante de fútbol femenino en España. Y a mí me da mucha pena porque yo eso lo he vivido, nadie me lo tiene que contar. Entonces, bueno, algo se está haciendo mal y todo el mundo lo sabe, pero no hay solución ni tampoco hay expectativas de solución. No, yo firmo lo que dice Pica, ¿no? De la temporada buena del Samper, ¿no? Pero es que lo del Rayo, esto la estructura, tanto sea masculina, filial, cantera y sobre todo el femenino, que lo tiene, el Rayo femenino está como olvidado de parte de la directiva, de ya sabemos quién, desde la última vez que estuvo en Liga Moeve, y el Rayo ya no es lo que era. El Rayo es presa de su dueño. Ahí está, totalmente. He recibido aplausos, ¿eh? Es un descenso al olvido si se acaba produciendo. La verdad es que es como si desapareciera, realmente. Sería muy triste. Sí, porque bueno, le hemos visto jugar contra el Arsenal. Hemos visto jugar a Jenny, hemos visto jugar a grandes jugadoras. Ahí. Las mejores que hemos tenido, o sea, yo, si no recuerdo mal, Sonia Bermúdez, sí, Sonia Burgos, Bermúdez. Yo me acuerdo de Burgos. Una de las veces que siempre recuerdo, cuando yo arbitraba en Primera División de asistente, yo no he corrido tanto en mi vida con un hombre como hacer de línea con Burgos y Débora, la jugadora de ahora del Sevilla. Se pegaron una paliza a correr por la banda que yo aluciné y me da pena, pues eso, de aquellos momentos que yo veía cómo tenía que arbitrar al Rayo Vallecano en Primera División, ahora a ver cómo se va hundiendo, de verdad me da pena, me da mucha pena. La verdad es que uno recuerda esas míticas fotos de Teresa Rivero con las jugadoras y ahora pues nada, pues le decimos algo al Presa. Haz caso al femenino, que tiene mucho pasado, mucha historia y queremos que tenga pues mucho futuro también. Nos vamos al grupo 3 de la segunda federación, el que ha deparado pues mejor resultados entre los equipos madrileños, sobresaliente para Olimpia Las Rozas, sextas clasificadas. Por cierto, el Samper quedaron en noveno puesto.
Inmediatamente después, el Pozuelo femenino en 7º lugar y el Getafe femenino, que ha acabado en una 10ª posición que seguro que no se correspondía con bueno, las aspiraciones iniciales, también una temporada algo torcida, con bastante riesgo de descenso en algunos momentos, pero que bueno, han terminado la liga fenomenalmente, bueno, pues quitando todo ese nervio de última jornada y saliendo airosas. Bueno, enhorabuena a los 3 equipos, creo que los que junto con el Samper han tenido un desempeño pues más tranquilo durante la temporada. No sé qué os parece, conocemos bien a estos 3 equipos, se lleva trabajando pues mucho y bien desde hace años, especialmente el Pozuelo que lo conoces A ver, muy bien por dentro. Getafe y Olimpia, por supuesto que además yo tengo buena relación con la gente de allí. Pozuelo para mí es otra cosa, ¿no? Para mí es la que ha sido mi casa muchos años. Sé lo que el Presi se desvive por sus niñas, como él dice, y yo le pico diciéndole que es el equipo que representa a Pozuelo fuera de Madrid, no el de los chicos, ¿no? Me meto con él en ese sentido de que el primer equipo de Pozuelo son las chicas, ¿no? Creo que además con una base de jugadoras que llevan muchos años en el club, que es importante, pues la Chantal, Esther Pallín, sobre todo ellas dos que llevan tantos años, y la estructura con Eric también, que el tener un entrenador ya sentado unos años también te ayuda, ¿no? Como hablábamos antes en el masculino, ¿no? Que ese mismo entrenador, ese mismo bloque de jugadores les han dado llegar a éxitos, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final es ir tocando piezas, pero que la esencia siga siendo la misma. El Valle de las Cañas es un campo espectacular y hay que aprovecharlo. Y bueno, pues ojalá esto, que es una gran temporada, el año que viene sea un poquito mejor y podamos celebrar algo para el fútbol femenino, que además parece que hasta la alcaldesa de Pozuelo se acerca mucho por el valle a ver a las chicas, y también que se involucren, ¿no? Claro que hay que ayudar también, porque hay muchos desplazamientos y no es fácil mantener esa categoría para ningún club. No, este grupo ha sido yo creo que para mí el mejor grupo que hemos tenido del fútbol maileño, ¿no? Con el Sampe, Las Rozas, Pozuelo y alguno que habrá próximamente también, como hemos comentado antes, el Villaviciosa. Si no la lían. Si no la lían al hacer los grupos, que yo ya me echo a temblar. A priori, Villaviciosa va para este grupo, va para el 3. Esto de momento es como está hecho el croquis, ya veremos luego. No, pero ha sido una buena temporada para el fútbol maileño en este grupo, así que buena nota le ponemos. Y nos vamos a la primera federación, como si fuera la segunda división, también con filiales. Aquí está el Real Madrid B, bueno, que ha terminado en 4ª posición, buenísima temporada, habría estado en playoff de ascenso. Para mí, la categoría más difícil de todo el fútbol femenino. O sea, entre los filiales que hay, que descienden 5 equipos y que 4 tienen que jugar playoff. La última jornada había equipos que si perdían descendían y si ganaban jugaban playoff de ascenso. O sea, una cosa tremenda. Aquí estoy un poco perdido, Luis. ¿Cuántos grupos tenemos ahora ahí? Ahora mismo están los 3 de segunda federación, el de primera federación y primera división. Claro, al final lo que dice Luis es más difícil porque es un grupo. Claro, un grupo y con 5 descensos. Antiguamente eran 2 grupos. Cuando era Reto, cuando estaba yo, al final cambia mucho la historia. Y encima con esos filiales que, aunque no puedan subir, compiten y que te meten en dinámicas negativas, porque a lo mejor tú vas bien y recibes al Real Madrid y te mete 3-0 y hay dudas, ¿no?, para la siguiente semana. Creo que al final, por estructura, queda mejor, ¿no?, a nivel saltos de categorías, pero para los equipos esos que están en la siguiente categoría, pues antes el tener 2 grupos les acercaba más a la primera división, que es un salto demasiado grande, cuando antiguamente pasábamos de los 5 grupos de Nacional a la primera, que era casi ascenso y descenso automático. Pues fijaros que es que son 5 equipos que descienden, un equipo que asciende directamente, que no ha sido el campeón, que ha sido el Barcelona B, ha sido el Deportivo Alavés,
Y después playoff, cuya final se juega a partir de este fin de semana entre el Valencia y el Villarreal. O sea, casi nada, dos equipos que han descendido hace nada. Hace nada, que O sea, eran equipos de primera división. Estamos hablando del Barça y del Villarreal. Hemos hablado de un Barça B vamos a ver, el Barça B con la cantera que tiene el Fútbol Club Barcelona a día de hoy, la mejor cantera de España y posiblemente de Europa, desde mi punto de vista, pues el grupo ya te lo dice todo. Así que, bueno, desde aquí, sobre todo por Lauris, que estuvo en nuestro programa también, en aquellos momentos en los que teníamos que hacerlo por videoconferencia, jugadora que era del Salamanca y por eso la seguíamos tanto, que tenía un equipo fantástico, pues desde aquí desearla muchísima suerte y bueno, que gane el mejor, pero en este caso, particularmente, pues un poquito más del submarino amarillo. No tiene nada que ver lo que ha ocurrido antes en el masculino, que no estamos muy de Valencia hoy, que alguien Luis. ha tirado una camiseta del Valencia o algo así. Puede ser eso un indicativo para esta final de ascenso. Estamos atando cabos, Qué casualidad. Y vamos a la primera división, que es donde nos vamos a parar un poquito más para reflexionar de por dónde está el fútbol femenino. No ha terminado la liga, quedan 2 jornadas. Sí, en estas 2 jornadas sí hay cositas que se juegan, entre otras que el Real Madrid termine en segunda posición o en tercera, que no es ninguna tontería, porque esto significa que en la previa de la Champions, en vez de jugar una eliminatoria, pues tienes que jugar 2. Lo tiene bastante bien, le saca 3 puntos a la Real Sociedad, pero la verdad es que los partidos de la Real Sociedad en estas 2 jornadas pues son complicados, porque uno de ellos es contra el Barcelona, con lo cual pues... Yo aquí me quiero parar en la Real porque Arturo es un técnico madrileño, además de nuestro barrio, Rubén, ¿sí? Porque salió de ahí del zona norte y tal, y es una persona que poco a poco ha ido creciendo y además siempre me alegro mucho cuando le va bien, y creo que, lo hizo muy bien en Granada, pero es que este año para mí ha superado todavía las expectativas. Y espérate, Pica, que hay rumores de que puede regresar a la entidad colchonera. Pues bueno, pues... Porque suena también, suena de Arturo Martín, suena el posiblemente regreso de Villacampa, otra vez de vuelta al Atlético de Madrid, con Jenny Hermoso como último año ya de futbolísticamente de Jenny. Bueno, yo los rumores yo no me los creo nunca hasta que no vienen con la camiseta presentados, pero bueno, me encantaría que Arturo volviera al Atlético de Madrid o al Real Madrid, que no pasaría nada, que parece que siempre buscamos donde no hay, ¿no? El Real Madrid, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Está ahí cerquita, pero nunca llega. Para que pudiera llegar a la situación del Barça requiere muchos años de hacer bien las cosas a nivel estructural en la cantera, cosa que habría que hacerlo con calma, o una inversión económica grande para fichar jugadoras que compitan al Fútbol Club Barcelona, y no te lo garantizaría. Entonces, el Madrid parece que no quiere hacer eso. El Real Madrid ha demostrado que el femenino no quiere gastarse un dinero. Bastantes preocupaciones tiene ahora mismo con el primer equipo masculino como para exigirle lo otro, ¿no? Hay cierto paralelismo. No se pelean, por lo menos, ¿no? De casualidad, bueno, no sabemos. Lo que no hay es chivatas. Por lo menos no se dice. No hay chivatos. Lo que no hay es chivatas, porque lo otro, pues está claro. A ver, 14 días de baja, aunque en todos los equipos se peleen, y por hacer un paréntesis con el masculino, tampoco vamos a normalizarlo. Es decir, que es verdad que hay roces, etcétera, sí, pero... Yo hay veces que he tardado 3 semanas en venir al programa y aquí no se ha comentado. Creíamos que estabas de vacaciones, no nos digas lo contrario. Iván, que aprieta. En todo caso, pues eso, un cierto paralelismo en el Madrid y en el Atleti, en 2 temporadas malas. En la Liga, pues parecido. No vale conformarse con el segundo puesto para el Real Madrid, y entiendo que para el Atleti no vale conformarse con cualquier posición, porque ya no estamos hablando ni de tercero ni de cuarto. Se juega en el 5.º puesto con el Tenerife en la próxima jornada, sí. Pero bueno, de todas maneras, igual que hablábamos del Rayo, con el Atleti es parecido, a otro nivel, evidentemente no en descenso, pero es que el Atlético de Madrid hace no mucho le ganaba las ligas y le ganaba las Copas de la Reina al Barcelona, precisamente. Y ahora
la sensación es que la final de Copa de la Reina, que bueno, pues ha sido esta semana pasada, pues que ganó 3-1 el Barcelona, parece que es un buen resultado, porque no le han metido 7 o le han metido 8. Yo creo que tanto el Madrid y el Atleti se conforman con demasiado poco ahora mismo, aunque el Barcelona esté, pues como dices tú, a otro nivel, pero está a otro nivel, primero porque cuidan la cantera, efectivamente, y cuando no la tienen la compran, y grandes jugadoras vienen de aquí, Vicky López. por ejemplo Vicky, teniendo un Madrid Club de fútbol femenino, que no me lo toquen, porque ese es desde luego la joya que tenemos por donde están, directamente por estar en primera división y por hacer lo que hacen. Pero teniendo un Madrid Club de fútbol femenino, bueno, incluso el Atleti, el Rayo Vallecano, todos los equipos madrileños que tienen canteras, que tienen jugadoras, pues al final el Real Madrid y el Atleti, pues lo comentábamos antes con los filiales. ¿Para qué sirve un filial? No sirve para... O su fin no es ascender, ni quedar primero, es que haya jugadoras que valen para... Sí, para los primeros Macarena, equipos. por ejemplo. Y poquita cosa, poquita cosa. Macarena, en Atleti. Alexia... Yo, desde que tengo uso de razón con el fútbol femenino, a lo mejor hace 20 años, lo que hablaba antes, ¿no? Yo conocí un Rayo Vallecano y un Athletic Club de Bilbao, que eran los equipos Y que... Español ahí también. Y Español de y Barcelona. Levante, que ha bajado. Yo entonces eran esos tres los equipos más punteros. Después empezó el Atlético de Madrid muy fuerte. El Atlético de Madrid era una pasada, o sea, era increíble. Y de repente empezó a crecer el Barcelona, que me parece que era una apuesta que hicieron, pues no sé, hace a lo mejor 12, 14 años, muy fuerte. Y en el momento en el que esos equipos que estaban empezando a bajar porque otros subían mucho, tenían que haber empujado, no lo hicieron, se estancaron y entonces... Cuando tú te estancas viene otro y te adelanta, ¿no? Luego encima, si el Real Madrid aparece en escena, pero no con la fuerza que todos a lo mejor podíamos esperar, hay equipos que dudan, pues se han estancado más todavía, en otros casos se están hundiendo, como hemos hablado antes, con lo cual la diferencia cada vez se hace más grande. Creo que el Barcelona al final está consiguiendo que la distancia sea a veces que ni compitan los partidos al 100%, ¿no? Porque voy siendo muy exagerado y no quiero que se malinterprete, pueden ganar el 80% de los partidos andando y eso también les perjudica al Barça porque luego cuando tienen que competir en Europa no les funciona igual. Sí, porque ahora va a tener una final muy complicada porque el Lyon ha vuelto. El Lyon estaba ahí medio bajón medio, pero es que ha vuelto. El Lyon al final tenía unos problemas también económicos estructurales a nivel club que le podía costar hasta la desaparición de ciertas categorías. Yo creo que al final el fútbol femenino se trata de crecer desde la base. Si tú la base la abandonas, estás hipotecando algo a fichar jugadoras donde no hay. Y no tienes el potencial para ir a Europa a traerte 5. Te puedes traer una a lo mejor. A mí lo que me parece es que el fútbol femenino tiene pues muchas guerras, digamos, a nivel institucional, o bueno, o llamémoslo como queramos de otra manera, ¿no? Reivindicaciones, esfuerzos por seguir progresando y yo creo que han perdido un poco tanto en la federación como en la liga, a pesar de todo el trabajazo que están haciendo, que me consta, y que desde luego pues tienen que seguir en esa línea, ¿no? Pero a veces hay que ver un poco el producto que se tiene y no sacar grandes titulares, la prensa específica o de pues de grandes periódicos, etcétera, de poner, bueno, pues han ido 60.000 personas a ver no sé qué partido, o 40.000, o en la liga inglesa hay una media de 25.000. Bueno, sí, eso es un dato, pero yo creo que el periodismo no es dar datos, es reflexionar sobre los datos y contar las realidades, ¿no? Si los partidos de fútbol femenino de primer nivel, las entradas son o gratis o muy baratas, oiga usted, se va a llenar como se llenaría pues cualquier otra cuestión. O cuando ves que el estadio no se está llenando
y mandas invitaciones a todos los clubes de femenino de la comunidad para que acudan, ¿no? Está bien porque fomentas el espectáculo y, oye, fenomenal que sea cuanto más económico mejor para tal, pero claro, luego no puedes presumir del dato comparándolo con otros que sí que tienen entradas a precios, a lo mejor no como la Premier masculina, pero sí que son precios de otro nivel, ¿no? No, y además en el Atleti ha pasado, ¿no? El Día de la Real Sociedad, por ejemplo, se celebró el Día de la Niña, el día de para que vinieron las dos mascotas, las niñas que desde la cantera del Atleti, las canteras de Alcalá, de todos los clubes de Madrid, estuvieran ahí animando al Atleti. Pero sabemos la estructura que está teniendo el femenino del Atleti con esta temporada, que ha sido... ¿Y cuánta gente fue al Metropolitano? No fue en el Metropolitano, fue en Alcalá. Por eso hago la pregunta, no hay más preguntas. es que Luis cuando dispara, no ha sido, dispara con bala, Es decir, si es que no tiene... No hay que seguir dándole más bombo al asunto. El Día de la Niña, lo que queramos. No juegan en el Metropolitano, pues ya se ve cuál es la diferencia. Por mucho que digan, no, es que el Madrid no juega en el Bernabéu, efectivamente, esos son titulares, pero es que el resto de equipos hace exactamente lo mismo. Cuando vas a ver un partido normal de primera división, juegan en campos casi de entrenamiento. El Real Madrid no quiere molestar a los vecinos más de la cuenta, hombre. Sí, no, es que hacen mucho ruido, claro. Irán 4 y se irán. En fin, que dicho esto, volvemos a que yo insto un poco a la Federación Española, a la Liga, pues para que cuiden un poco el producto. ¿En qué sentido? En que si no hay interés en quién va a ganar la Liga, etcétera, acaba siendo como el balonmano. O sea, el balonmano es un deporte fenomenal, muy bonito, pero bueno, aparte que ya prácticamente no lo televisan en abierto, pues quién ve partidos entre el séptimo y el octavo que no sean de la localidad o que no sean los primos. Es muy difícil. Entonces sí que tienen que potenciar que no haya esa diferencia tan abismal, absolutamente abismal, entre los equipos que aspiran a ganar la Liga. Entonces tendrán que reunirse con equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, incluso el resto de clubes de primera división que tengan el equipo femenino, pues para que los potencien de alguna manera, porque si no hay producto, por mucho que queramos vender y llenar campos 2 días y hacer un espectáculo, pues se va a quedar ahí. No hay tirón, en los partidos irá poca gente a verlos porque no se juegan prácticamente nada. Entonces yo creo que esa es un poco la reflexión. No puede haber una diferencia tan grande en la primera división, pues porque a mitad de temporada te estás jugando pocas cosas. Sí, a lo mejor lo que hay que darle también una vuelta es al formato, ¿no? Es decir, que a lo mejor ahora mismo, tal y como tenemos el fútbol femenino, a lo mejor no nos vale la liga regular. A lo mejor hay que jugar playoff, a lo mejor hay que hacer la liga belga esta que juegas luego una liguilla entre los 6 primeros, no lo sé, pero sí que es cierto que algo hay que hacer si quieres que esto sea competitivo. Porque yo cuando escucho que en la liga masculina, no, Madrid o Barça, bueno, sí, Madrid o Barça, yo me meto mucho con Rubén, el Atleti tiene que hacer más, el Villarreal ha quedado tercero, al final están más cerca, aunque es difícil que ganen, pero están cerca. Hace unos años el Sevilla, hace otros años, no sé... Sí, el Valencia también. El Valencia. En femenino la diferencia es mucho más grande. Y además es solo uno, no son dos. Y en balonmano pasa igual, con el Barcelona. La verdad es que a mí se me ocurre una cosa para hacerlo un poquito más ágil y más gracioso, ¿no? Que sería ir cambiando las normas en cada jornada, que el Barcelona se entere 2 horas antes y que hagan 3 o 4 alineaciones indebidas, porque si no, no hay manera de que pierdan un partido. Creía que era la Queens League. Cuando has dicho ir cambiando normas, digo, eso ya lo ha hecho Piqué. En fin, pues así está el fútbol femenino. Y del tema de Copa, Luis, pues, ¿qué vamos a decir, no? Se llama Copa la Reina por decir, porque la Reina, las 2 finales que se han disputado anteriores, desde la última visita que fue la Reina, ya no... Yo cambiaría el nombre de Copa la Reina. Yo no lo cambiaría. A Copa... Yo creo que no lo cambiaría, y lo que debería Su Majestad el Rey es no ir
a las finales de Copa cuando hay equipos que pitan el himno de España. Eso es. Y como esto es deporte, no vamos a entrar en estas disposiciones, sí. pero que vaya el rey o la reina, pues... En ese barco estoy contigo. Ahí no vamos a entrar, Rubén, porque habría que ver cuánta gente estaría dispuesta a pagar una entrada de 50 o 60 euros para ver esas finales. Entonces, primero yo creo que hay que empezar la casa por otro lado y luego ya pues considerar que si no va la reina pues es que se está desmereciendo. No, yo creo que ahí, vamos, mi punto de vista es que no tiene mucha relevancia y no le cambiaría el nombre. Es más, los equipos cuyas aficiones, incluso las instituciones de equipos, no estén de acuerdo con este panorama, directamente que no participen. Así de sencillo. Pero bueno, eso es hablar más del masculino que del femenino, que aquí es todo un poco más relajado. Y poquita cosa más, agradeceros este coloquio que hemos tenido para hacer el resumen de la temporada. Veo que habéis seguido el fútbol femenino, decíais al principio que no mucho, pero vamos, sabéis de lo que habláis mucho más y aquí te quiero que decir, otros Luis, especialistas, pero que muy bien. En la lista a mí me ha gustado mucho esta temporada, la vi el día de la Real, el día que estuve en Alcalá con ese Atleti Real Sociedad. Edna es una jugadora killer para no sé, para si Sony quiere ponerla en el 11 o de suplente, pero yo Sony es Sonia Bermúdez. Sonia Bermúdez. Es que no sé que tienes tanta confianza con ella, tío. Yo a Edna, la que estuvo en la Real, que estuvo cedida del Bayern, la metería en el 11. Es una jugadoraza. En la selección, claramente. Estamos de acuerdo en que es una jugadoraza, totalmente. Yo he visto poco, ya te lo he dicho, no te iba a mentir, pero es verdad que al final la gente a la que tienes cariño la sigues. Entonces, Pozuelo hablo, si no es cada semana, cada 2 semanas con alguien del club. Samper hemos coincidido ahora, Villaviciosa también tengo gente conocida, con lo cual más o menos de cositas te enteras, pero la primera división es verdad que este año he desconectado, creo que he visto un partido de primera división. Yo del momento que metió el bajón el Atleti dije ya no veo más al Atleti. Ya, pero hay que ver a todos, ¿eh? Cambié. Hay que ver a todos. No quiero bufanderos aquí en el programa. O sea, o hablamos de todos, o solo hablamos era de todos, Atleti Real Madrid o Atleti Barça ya. No sea que te encuentres con uno que no es del Atleti y acabes discutiendo. Y no digo nada. ¡Palómetro! Pues vamos a despedir el programa, pero lo quiero hacer a propósito con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que no habíamos hablado hasta ahora. Darles la enhorabuena por existir, darles la enhorabuena por no el proyecto que tienen, por el pedazo de club, desde las niñas que empiezan hasta el primer equipo. Ahí siguen en primera división, compitiendo contra los grandes, habiendo salvado la categoría pues a mitad de temporada, pero se han dejado un poco ir no porque estuviera salvada la categoría, sino porque perdieron el tren de la Champions. Es que hasta ahí llega el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ha tenido aspiraciones de Champions durante un gran tramo de la temporada. Equipazo, superclub, enhorabuena, Madrid Club de Fútbol Femenino. Y entrenador top. O sea, tener a Sánchez Vera entrenando al Madrid femenino me parece un logro también del club, porque, y me consta, ¿no? Barajaba opciones fuera de España, lo que pasa que no quería irse de España en este momento por situaciones personales y me parece que al final, bueno, un entrenador salido del San Roque, lógicamente, que hay que decirlo, pero es espectacular, ¿no? O sea, tiene que ser una persona, bueno, es una persona para verla trabajar, que los que hemos tenido la suerte de verle trabajar en algún momento, es una persona de la que puedes aprender, te sientas en una mesa con él y es un espectáculo. Así que la mayor de las suertes para José. Me llevo bien con él y qué voy a decir. Yo ahí soy un poco de bufanda, sí. Pues sí, ahí somos un poquito los tres, ¿no? Igual que antes no era muy del Madrid femenino, ahora sí soy. No, a mí me gusta mucho el Madrid femenino. Porque tiene mérito, sobre todo porque tiene mérito que un equipo de barrio como de Hortaleza, además. Esté en primera división, bueno, sabiendo que Hortaleza verdaderamente, pues... como ha ido cambiando el fútbol femenino, todo han sido problemas para clubes como el Madrid. La primera vez que yo entrené al Pozuelo femenino, el Madrid femenino acababa de subir a Nacional y tenía a Paqui de jugadora delantera referencia, que te acordarás,
Y bueno, por supuesto, Paola estaba defendiendo la portería. Y les ganamos los 2 partidos, que fue un año muy bueno nuestro. Y al año siguiente ficharon a Estela, ficharon a jugadoras ya de nivel. Sí, bueno, ya ha tenido a Jade, por ejemplo. A Jade, ojo. Es historia del fútbol femenino español, en fin, un equipazo. Pues hasta aquí ha dado de sí el repaso de la No hemos hecho tan mal, ¿no? Bueno, aprobamos. Eso lo tendrá que decir la gente que nos ve. Aprobamos. Yo creo que aprobamos. Yo os apruebo. Las notas en junio. Pero las notas en junio, exacto. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Pica. Gracias. Y bueno, Iván a los mandos. Y para toda la gente que nos ve, pues a seguir el fútbol femenino. Os invito a que vayáis a los campos. De verdad que hay muchísimo nivel en el fútbol madrileño, de todas las categorías. Quien no los haya acercado lo suficiente o no lo conozca se sorprenderá muy positivamente. Y seguiremos desde Balón a Tierra contando todo lo que hacen nuestros equipos madrileños. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Es un programa de los martes por la tarde. Va dirigido por los hermanos Villar. Se habla de fútbol.